¿Qué tal? Un refugiado sirio de 31 años ha intentado hoy asesinar a varios niños en un parque de Annecy, en los Alpes franceses. Ha herido a 4 gravemente y a 2 adultos que se le han interpuesto. Las imágenes son crudas, pero es la realidad. El individuo esquiva a los adultos que le persiguen y va directamente a por los niños. Tiene un objetivo claro. Al tipo no se le ve especialmente delgado o malnutrido. Se le ve de buena complexión, fornido, incluso bien vestido, con unas zapatillas muy llamativas y con gafas de sol. El alcalde socialista de Annecy, François Astor, presumió hace 15 días, el 23 de mayo, que Annecy era un refugio para refugiados y que en Annecy, dijo, no cabía la ideología de Le Pen. Un lugar de solidaridad en Francia, dijo el alcalde, refugio para quienes huyen de la guerra, la pobreza y la miseria en el mundo. Todo un visionario, este alcalde socialista. Fíjense en la historia del atacante. El refugiado sirio llegó a Francia desde Suecia hace 6 meses, a finales de 2022. En Suecia le habían dado el estatuto de refugiado, por lo que podía moverse libremente por toda Europa. Llevaba 10 años en Suecia, se había casado con una sueca y había tenido un hijo de 3 años. Llevaba una semana instalado en ese parque de Annecy, por lo visto. Suecia es ese país idílico de la socialdemocracia europea que practicó de forma súper guay el Welcome Refugees y que ahora, de golpe, como le ha pasado a Dinamarca, o mucho antes a Bélgica o Francia con el terrorismo islamista, ha descubierto el grave problema de convivencia, delincuencia, robos, violaciones, seguridad e incluso supervivencia como nación que supone la política de puertas abiertas a la inmigración durante años. Y en su caso, además, peor aún, política de inmigración controlada, no descontrolada como la de España, pero buenista, eso sí, por supuesto. Una política absurda de puertas abiertas, además, a determinada inmigración, particularmente de países musulmanes, que llega a Europa sin la más mínima voluntad de integrarse. Más bien al contrario, con la intención de crear guetos donde imponer sus valores contrarios a Occidente y en particular contra las mujeres. Aunque a esto a nuestros progresistas de izquierda les parece bien y se acercan a celebrar con ellos el Ramadán. Aunque la Fiscalía francesa no considera por ahora lo de hoy un atentado terrorista de corte yihadista, lo de hoy es un atentado en toda regla, y lo es sobre todo contra el papanatismo y la ceguera de Europa. Los medios tratan de buscarle al atentado de Annecy, eufemísticamente, otras definiciones o motivaciones, como en el caso del asesinato en enero del párroco de Algeciras. Del sirio de hoy se dice en los medios que se había declarado cristiano ante las autoridades francesas, como del marroquí de Algeciras, con una orden de expulsión sin ejecutar y campando el personaje por España, se dijo que es que estaba loco, y con eso todos contentos, aunque fuera cierto. El problema es más profundo, y lo de hoy, o lo de Algeciras, o lo que a diario se vive en robos, droga, violaciones y peleas en muchos pueblos y ciudades de España, no es más que el síntoma, la expresión de una amenaza que nos va a estallar en la cara, si no lo ha hecho ya, en esta Europa donde nosotros no tenemos hijos y ellos tienen muchos, gracias a que desprecian en primer lugar a las mujeres y viven de subvenciones públicas que pagamos nosotros, los que cotizamos, incluidos los inmigrantes legales que vienen a España, trabajan y cotizan honradamente. Todos hemos visto estos días en España enormes edificios ocupados durante años con cientos de personas viviendo del cuento, desalojados finalmente por la policía, convertidos en narcopisos y plantaciones masivas de marihuana, donde mujeres musulmanas han salido en televisión, estaban al cargo, confesaban, de 6, 7 u 8 hijos, viviendo, decían, de todo tipo de pagas públicas y del ingreso mínimo vital. ¿Es esto política social? ¿Para esto sirve el ingreso mínimo vital y el resto de ayudas sociales que financiamos los demás, inmigrantes o no, trabajando honradamente? Europa tiene un grave problema con su política boba de inmigración. En el caso de España, con la riada de inmigrantes ilegales que han convertido nuestras fronteras en un coladero, promocionado por el propio Sánchez y sus ministros, como antes Zapatero y aquel infame Jesús Caldera, o por alcaldesas como Carmena o Ada Colau. Y todo ello frente al esfuerzo de miles de inmigrantes de todos los lugares, también de países africanos y musulmanes, que cumpliendo las normas y las leyes vienen a España a integrarse honradamente y a construir legítimamente una vida mejor para sus familias. Europa es tan estúpida que incluso se flagela y se castiga a sí misma diciéndose que es que no hacemos lo suficiente por integrarlos, pobrecitos. Mensaje del que participa aquí en Madrid la presidenta Ayuso,
sin atreverse a romper la baraja con el problema de las pandillas juveniles, de chavales que claro que sí, son españoles, pero no integrados en España. Ese es, precisamente, presidenta Ayuso, el problema, que son españoles. En estos 20 años, a esta Europa, en los próximos 20 años, no la va a reconocer ni la madre que la parió. Es la Europa papanata, debilitada, sin valores, relativista, donde todo da igual, y con líderes de la gran talla de Pedro Sánchez, desnuda energética y productivamente ante Rusia o China, en aras del globalismo, y al servicio de élites que gobiernan Bruselas para su propio beneficio y con el clima o la propia inmigración como grandísimo negocio. Porque sus enemigos, además, bien pagados, por supuesto, los enemigos de Europa, por personajes siniestros como George Soros, amiguete de Pedro Sánchez, copan el debate público en los medios de comunicación y las redes para atontarnos y que no nos salgamos del redil. Las cosas que hoy hemos escuchado en algunas televisiones nacionales sobre el atentado de Annecy dan vergüenza, casi justificando al pobre atacante o preocupados por si el ataque de votos a la ultraderecha da votos a la ultraderecha de Le Pen. Cualquiera que intente salirse del marco del discurso políticamente correcto sobre inmigración, ideología de género o clima es tachado de fascista, racista o xenófobo. Fíjense, verían las imágenes. Hace pocos días un marroquí, con una orden de expulsión sin ejecutar, se lanzó en plan kamikaze contra la cristalera de un bar en el Raal, en Beniel, Murcia. Se había tumbado a dormir la siesta un ratillo ahí en la terraza del bar, ocupando varias sillas y mesas, había intentado robar sus medicamentos a una señora mayor de 80 años que estaba allí sentada, fue recriminado, el tipo se fue del lugar, pero volvió lanzándose contra la cristalera. Agredió a 2 policías que trataron de reducirlo. Ese mismo día ya había sido detenido por otro incidente violento similar en un supermercado, pero andaba por la calle suelto. El incidente fue tratado por todas las televisiones nacionales, pero no se lo pierdan. En algunas se planteó con titulares del estilo de un cliente descontento con el precio de un café arremete contra la cristalera de un bar en Beniel, Murcia. Tal cual. Eso es como se informa. El Raal, un lugar casi desconocido en España, como Annecy en Francia, que ha vivido bastantes incidentes similares protagonizados por magrebíes. Pongan el Raal en Google y verán. Encontrarán robos, palizas, tráfico de drogas, pero no encontrarán en las crónicas periodísticas, salvo en alguna perdida de tapadillo y ahí abajo, en las líneas de abajo, que los delincuentes eran marroquíes o argelinos, y en su caso con orden de expulsión en vigor, pero no ejecutada. No está bien visto contar estas cosas. El Ministerio del Interior reconoce que el año pasado solo ejecutó el 5% de las órdenes de expulsión de extranjeros, porque Marruecos y Argelia no colaboran en frontera. A ello se añade el coro de la izquierda, enemiga interna de este país, que convierte a ladrones, a violadores o a peligrosos imanes de mezquitas en Cataluña en pobrecitos represaliados del sistema. ¿Cuándo va a haber valentía para afrontar sin complejos este grave problema de la inmigración? ¿Quién se va a atrever a romper la baraja en los medios y en la política? ¿Qué hará el PP si gobierna? ¿Afrontarlo o ponerse una venda en los ojos, como termina haciendo casi siempre el PP con los asuntos que marca la agenda de la izquierda? La gente tiene derecho a saber qué va a votar el 23J, y más si Feijóo, como el 28M, se dedica en campaña a sacar a pasear el fantasma de Rajoy. Bienvenidos a la Antorcha.